Gracias, Raquel Merino, y comenzamos entonces con la primera de las ponencias de la propiamente dicha ponencia de la sesión, de la jornada. Para aquellos que se manejen en redes sociales y quieran tuitear lo que a partir de ahora se vaya diciendo en la jornada, vamos a crear el hashtag Finanzas IJM, Finanzas con F mayúscula e IJM con mayúsculas también. Y sin más dilación paso a presentar a Carlos Magán, que es director de Desarrollo de Negocio de AFI, Asesores de Finanzas Internacionales o Financieros Internacionales. Lo tengo aquí exactamente. Eso es, Analista de Financieros Internacionales. Las ponencias se van a desarrollar todas según el mismo formato, van a ser 30 minutos de intervención, que como comenté antes están tasados porque hemos metido mucho contenido en un acto que parece mentira, pero 4 horas se van en nada. Y después tenemos un micrófono que pasaremos durante el turno de preguntas, que vendrá a continuación, que durará unos 15 minutos. Y gracias, Carlos, por participar en este acto y te cedo la palabra. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Permítanme, en primer término, agradecer al Instituto Juan de Mariana que haya contado con nosotros para participar en este evento y además con este plantel de excelentes ponentes con los que vamos a contar hoy. Y en segundo término agradecerles a ustedes, ¿no?, que pasen este ratito de la tarde hablando de inversiones con nosotros. Y es que hoy vamos a hablar mucho de inversiones, ¿no? Lo anticipaba Raquel. Vamos a hablar de mercados, se va a hablar de activos, se va a hablar de distintos modelos de inversión, más value, más macro. Se hablará incluso de determinadas estrategias de inversión, de determinados productos o novedades en cuanto a la forma de invertir que todos tenemos a nuestro alcance. Y cuando Luis nos pidió participar, sí que nos comentó, bueno, pues que a modo de introducción, desde AFI habláramos de la importancia, ¿no? Yo creo que ahí Raquel lo ponía, la importancia de las finanzas personales, de la planificación financiera, la conveniencia de, además lo antes posible, empezar con un ahorro, empezar con una inversión. Y yo siento decirte, Luis, que no voy a hablar de eso. O por lo menos... Vaya por Dios. O por lo menos no en esos términos. No voy a hablar de importancia, ¿no? Vaya, ¿ya se me acabó el tiempo? O al decirte que no voy a hablar de eso ya salta el mundo. No voy a hablar por lo menos en esos términos. Llevamos ya muchos años hablando de la conveniencia de invertir, de hacer una buena planificación financiera, de la importancia. Yo espero que en mi exposición, si no se me escape, no hable precisamente de términos como importancia, como conveniencia, como idoneidad. Hablaré en términos de necesidad y en términos de obligación. Y hablaré en esos términos porque pondré encima de la mesa datos que todos podemos conocer, aunque los políticos no nos lo transmiten así. Yo voy a ser un poco políticamente incorrecto, ¿no? Las cosas que no nos dicen los políticos, pues yo sí que las voy a decir en esta sala. Y de alguna forma esos datos, esos hechos que tenemos encima de la mesa nos permitirán visualizar que efectivamente sin una planificación financiera, esperar que dentro de unos años podamos mantener el nivel de vida que mantenemos hoy por hoy es una utopía, ¿no? Sobre todo hablando y centrándonos, y Raquel ya ha introducido algo, en la parte del sistema de pensiones públicos que tenemos en España. Voy a hablar de eso y voy a hablar de otra cosa muy importante, y es que esta planificación financiera se tiene que hacer de la mano de profesionales. ¿Por qué de la mano de profesionales? Pues porque los españoles, por regla general, tenemos muchas virtudes y algunos pocos defectos. Pero algunos de esos defectos, y yo siempre hago aquí el símil con el fútbol, todos los españoles nos consideramos entrenadores, ¿no? Hace pocos días ha habido 2 partidos de Champions, Madrid y Atleti de Madrid. Estando en Madrid seguro que ustedes, la mayoría de ustedes los verían, y todos pensamos, cuando vemos los partidos, que podríamos haber sacado una mejor alineación, que podíamos haber utilizado una mejor estrategia y que nosotros lo haríamos mejor que esos entrenadores que son profesionales. Pues bien, en la parte financiera, en el sector financiero, nos pasa lo mismo o algo muy parecido, ¿no? Todos creemos que personalmente seguro que lo haríamos mejores que esos profesionales. Y esto en la mayoría de los casos no es así. Y no es así por un tema de cuestión o puramente por un tema de cultura financiera, o no es así porque nosotros seamos más listos o menos listos que los profesionales. Es simplemente por cómo tomamos las decisiones. Cuando uno toma decisiones de inversión para sí mismo, para cosas que le afectan al bolsillo, no lo toma con la cabeza, lo toma con otra cosa, que son los sentimientos. Y aquí siempre utilizo también un símil, no sé si alguno de ustedes tendrá un familiar relacionado con profesiones médicas.
Mi suegro es ATS. Mi suegro lleva practicando esta profesión los últimos 30 años, se ha jubilado hace poco y obviamente pues experiencia tiene y es un gran profesional. Pues bien, cuando nosotros o cuando mi mujer y yo les tenemos que poner la vacuna a los niños, él se niega, él no se las pone. Habrá puesto en 30 años 1000 vacunas y a mis niños, a sus nietos, no se la pone. ¿Por qué? Porque lo que argumenta es que no se siente cómodo, que le tiembla el pulso a la hora de poner una vacuna a uno de sus nietos, ¿no? Pues esto nos pasa con las inversiones financieras y es que es difícil que no nos pase, insisto, cuando uno está tomando una decisión de inversión que le afecta al bolsillo, pues hay veces que pueden más los sentimientos que la cabeza. Eso a los profesionales no les pasa. ¿Esto quiere decir que los profesionales acertamos o aciertan siempre? No, los profesionales se equivocan, igual que se puede equivocar una persona en relación con sus propias inversiones. Pero hay momentos determinados, y ahora lo vamos a ver a lo largo de la presentación, en los que es muy importante y sobre todo, y últimamente además, cómo se están comportando los mercados, en los que es muy importante que en determinadas decisiones seamos muy fríos. Y por eso de la segunda cosa que les voy a hablar es de la importancia de que esa planificación financiera nos la haga o nos apoyemos en un profesional. Y en un profesional sobre todo que sea independiente, que los únicos intereses que tenga es que usted obtenga la mejor rentabilidad. Luego se podrá conseguir o no, pero por lo menos que las decisiones que tome sean independientes. Voy a empezar, si me permiten, hablando de si somos conscientes, de si alguna vez nos hemos planteado, y aquí yo veo un elenco de público pues prácticamente de todas las edades, ¿no? Más jóvenes, no voy a decir más mayores, menos jóvenes, pero bueno, efectivamente no sé si en algún momento de nuestras vidas nos hemos planteado esto de forma seria y lo hemos puesto sobre un papel. Bueno, pues más vale que lo hagamos, más vale que lo pongamos sobre un papel, y es que actualmente si podemos hablar de algo en relación con el sistema público de pensiones que tenemos, es que es insostenible, y es insostenible tal y como lo conocemos hoy. Es decir, el día de mañana tenemos muchas incertidumbres, pero si alguna certeza tenemos, insisto, con las reglas de juego que tenemos hoy por hoy, es que las pensiones que se están cobrando hoy a nivel de jubilación no las vamos a tener el día de mañana. Con los datos que tenemos hoy encima de la mesa, no sé si habrá o no pensiones, no tengo la bola de cristal y no me atrevo a saber si el sistema de pensiones público tal y como lo conocemos desaparecerá o no, pero lo que estoy muy convencido con un alto grado de certeza es que las pensiones que tengamos el día de mañana van a ser muy inferiores a las que tienen hoy nuestros pensionistas. Este es nuestro sistema de pensiones. Estos son, si no me equivoco, datos a 2015. Tenemos un sistema que ingresa menos de lo que gasta. Aquí se enciende la primera luz roja, ¿no? Houston, tenemos un problema. Alguno dirá que obviamente lo que está pasando en el sistema público de pensiones de más gasto que ingresos es una situación coyuntural y es una situación que se debe pues, a estos últimos años de crisis financiera, ni mucho menos. Puede ser una razón por la que esos ingresos y esos gastos hayan sufrido tales discrepancias, ¿no? Pero esto es algo que se va a mantener así en el tiempo. ¿Por qué? Porque no es un problema coyuntural, es un problema estructural y bendito problema, es un problema demográfico. Cada día vivimos más y que siga así. Ojalá que ese sea nuestro problema, ¿no? Pero es verdad que cada día vivimos más, nuestros pensionistas cada vez su horizonte de vida es mucho mayor, con lo cual esto va a pasar de ser un problema que tenemos, bueno, va a pasar de que algunos piensen que sea un problema coyuntural a ser un problema estructural. ¿Qué cifras arroja ese bendito problema? Pues ahí lo tienen, pues que año tras año va creciendo el número de pensionistas. En este caso va disminuyendo el número de cotizantes. Eso sí es verdad que puede ser en gran parte por la crisis, pero es verdad que por los años que nos quedan o haciendo un poco, mirando un poco hacia adelante, la parte de cotizantes podrá subir levemente o se podrá estabilizar, pero la parte de pensionistas va a ir creciendo paulatinamente. Insisto, bendito problema, eso es que la calidad de vida que tenemos en España es muy buena y eso es que además todos los avances médicos pues están sirviendo para algo. Pero bueno, eso sí que nos plantea un problema muy serio que ya tenemos hoy por hoy y que tenemos hoy por hoy nunca mejor dicho. Estos son, en los últimos años, cuál ha sido esa diferencia entre ingresos y gastos a nivel de las pensiones públicas. Y vemos que en los últimos 3 años prácticamente hemos tenido un déficit de 10.000 millones.
Este déficit es preocupante, pero lo que no nos cuentan tampoco es que efectivamente ese fondo de reserva de la Seguridad Social que fuimos creando, y yo creo que esto se ha referido en su ponencia Raquel, que fuimos creando en los años de ponencia, se está consumiendo. Y hay que hacer unos cálculos muy sencillos. Tenemos unos 30.000 millones, tenemos un déficit de unos 10.000 millones al año, ustedes sabrán cuánto nos quedan. Pues 2018-2019 nos hemos quedado sin fondo de reserva de la Seguridad Social. ¿Qué haremos en ese momento? Pues tendrá que venir papá Estado a tirar de PIB, a tirar de gastos para pagar las pensiones. Ustedes me dirán si en la situación que estamos ahora mismo y con las restricciones que tenemos a nivel de Bruselas, pues alguno confiamos en que efectivamente esto pueda ser, el Estado nos pueda seguir pagando las pensiones de manera estructural. Yo por lo menos no lo creo, o no lo creo con un grado de certidumbre bastante importante. Insisto, esto no nos lo cuentan. Y lo que tampoco nos cuentan es que se están tomando decisiones. Es verdad que de esto, obviamente, nosotros somos conscientes, los políticos también. Es verdad que a lo largo de la crisis, sobre todo en el periodo 2011-2013, se tomaron determinadas medidas para minorar este impacto. Pero si yo les preguntara a ustedes qué medidas se tomaron estos años, de las 4 más importantes, seguro que la primera les suena y las otras 3 no tanto, ¿no? Cuando a uno le pregunta, oye, ¿qué medidas en las comidas, en las cenas con amigos? Oye, ¿este gobierno qué es lo que ha hecho para las pensiones? Bueno, no te preocupes, que ahora vamos a trabajar 2 años más. Pues sí, esto joroba, ¿no? Que te digan que vamos a trabajar 2 años más. Pero las medidas que realmente joroban, permítanme esta expresión, son las otras 3. Esa medida de los 67 años efectivamente ayudará a un mantenimiento del nivel de pensiones que tenemos hoy por hoy. Pero lo que va a ayudar son las otras 3 y van a ayudar a base de bajar nuestras pensiones. Esas 3 medidas que tienen ahí, que les voy a contar de forma muy rápida, el único objetivo que tienen es bajar el nivel de pensiones que recibimos. Y muchas de ellas ya están aplicándose. De hecho, una de ellas, que es la del cálculo de revalorizaciones, empezó a aplicarse en 2014. Es verdad que las otras se van a ir aplicando proporcionalmente o sucesivamente en los próximos 15-20 años. ¿Cuáles son? Pues primero, ampliar el cómputo de la base reguladora, de la base que al final, fruto de esa base, se va a calcular nuestra pensión. Antes eran los últimos 15 años. Y eso nos beneficiaba, porque es verdad que como media en los últimos 15 años, pues es cuando una persona tiene sus salarios más altos, ¿no? Simplemente fruto efecto de la antigüedad, pues es cuando uno tiene los salarios más altos. ¿Qué nos han hecho? Pues cogernos un plazo mayor, con lo cual esa base reguladora que hará. ¿Qué más han hecho? El índice de revalorización. No sé si recuerdan que hasta hace poco las pensiones, hasta el 2014, las pensiones se revisaban conforme al IPC. Aquí nos han dado una buena noticia y una mala. La buena nos la han contado, la mala no tanto. La buena noticia es que a partir de ahora las pensiones se revisarán todos los años en un 0,25%, subirán todos los años un 0,25%. La mala es que ese es el límite a la baja, la mala es que hay un límite al alza también, que es el IPC más un 0,25, que no está mal. Pero claro, para cumplir con esos límites hay una serie de cláusulas que básicamente lo que se tiene que producir en este país es una confluencia de astros que nos haga hablar a todos inglés, rubios, guapos y con los ojos azules, ¿no? Con lo cual será muy difícil que lleguemos a esos límites máximos. ¿Esto qué supone? Pues bueno, ahora mismo la inflación no nos preocupa, ¿no? En los próximos años esperemos que la inflación nos empiece a preocupar. Eso es que el ciclo se comporta de manera positiva. Bueno, pues cuando la inflación empiece a crecer a tasas del 1 o 2% y nuestras pensiones al 0,25, pues ahí veremos realmente la pérdida de poder adquisitivo que tendremos. Y por último, el factor de sostenibilidad. Yo no sé si a alguno de ustedes les suena, y esta es la medida más importante con diferencia que tomaron. Al final el gobierno lo que dice es que yo, cuando tú te jubilas, tengo una hucha para ti. Esa hucha, obviamente, cuantos más años te la tenga que pagar, una de dos, o la tengo que ampliar, cosa que no se va a dar por todo lo que he estado exponiendo hasta ahora, o lo que voy a hacer es bajarte el nivel de pensiones anual o mensual para que esa misma hucha me dure muchos más años, ¿no? Eso se aplicará a partir del 2019. A partir del 2019 lo que nos harán es cogernos un coeficiente corrector y en función de la esperanza de vida de los jubilados, pues se aplicarán unas disminuciones a la pensión que todos recibamos. Esas pensiones, más o menos, con los índices que tenemos hoy por hoy, pues en 2019 ya empezarían con un menos 0,50 o menos 0,80 en cuanto a la pensión. Imagínense eso, a qué tasas puede ir avanzando, ¿no? Con lo cual, importante, sí, nos jubilamos 2 años más tarde, a todos es una noticia que no nos gusta, pero es que las importantes noticias son estas otras 3, o que no nos cuentan, o por lo menos que no se le da la publicidad que debería, ¿no? Porque esas son las que nos van a dar el grado de certidumbre de que nuestras pensiones el día de mañana, si las hay, y ojalá que las haya, van a ser muy inferiores. Con lo cual tenemos un problema y tenemos que hacer algo, y tenemos que preocuparnos efectivamente
por esa planificación financiera y empezar lo antes posible. ¿Qué hacíamos? Bueno, una reflexión en cuanto a si estamos tomando alguna decisión para minorar este riesgo es, oye, ¿los españoles invierten en planes de pensiones? Pues no invertimos en planes de pensiones, o invertimos lo justo. Fíjense, ahí tenemos un gráfico comparativo de cuánto representa sobre el PIB el patrimonio que hay en fondo de pensiones en España. Bueno, pues estamos muy lejos de una media simple y de la media ponderada de todos los países, o de uno de los países más representativos a nivel internacional. ¿Por qué es esto? Por la tasa de sustitución. La tasa de sustitución es el porcentaje de pensión que nos quedará cuando nos jubilemos en función de nuestro salario actual. Es decir, si yo gano 1.000 euros y el día de mañana me quedará una pensión de 800 euros, yo tengo una tasa de sustitución de un 80%, con lo cual solo me tendré que preocupar por compensar el día de mañana ese 20%. Si lo tengo que hacer, pues en algunos casos no lo tengo que hacer, porque es verdad que uno cuando se jubila pues también tiene, y eso tiene que ver con el diagrama que ponía Raquel en cuanto a cómo es la vida y cuáles son nuestras expectativas. Cuando uno se jubila, pues bueno, iba a decir no tiene hipoteca, muchos de los que estamos aquí cuando nos jubilemos tendremos hipoteca, pero bueno, no tiene que pagar un colegio de los hijos o una universidad, entonces es verdad que los gastos minorarán, lo cual esas tasas de sustitución que hasta hoy en España eran del 70-80% no nos preocupaban, pero es que estamos tomando decisiones para los próximos 30 años con tasas de sustitución de 2016. Efectivamente, y ahí lo ven, estos son, lo que ponemos a la izquierda son las tasas de sustitución y abajo el patrimonio en fondos de pensiones. Se ve como efectivamente aquellos países que tienen una tasa de sustitución más alta se preocupan menos por ahorrar y tienen menor patrimonio en fondos de pensiones. Nosotros estamos ahí colocados. El problema es si esto seguirá siendo así dentro de 15, dentro de 20, dentro de 30 años, ¿no? Estamos tomando decisiones que nos van a afectar dentro de 30 años con cosas que conocemos hoy por hoy. Que hoy por hoy la tasa de sustitución efectivamente es de un 70%, pero ¿y si el día de mañana es de un 30, es de un 40 o es de un 50%? Bueno, pues esto es un mensaje que todos tenemos que tener muy claro y luego ya actuaremos en consecuencia o no. ¿Hasta ahora qué hacíamos? ¿Y por qué teníamos poco en planes de pensiones? ¿Y por qué a lo mejor no nos preocupábamos por esto? Porque planificar financieramente en España era relativamente sencillo hasta hace unos años, y no hasta hace mucho, hasta hace 5, 6, 7, 8 años como mucho. ¿Qué hacíamos los españoles? Pues básicamente teníamos dos inversiones, la inversión a corto plazo y la inversión a largo plazo. ¿Cuál es nuestra inversión a corto plazo? Los depósitos. Ahí tienen un gráfico donde ven que las familias españolas, el porcentaje que dedican de su inversión a los depósitos está prácticamente en el 40%. Es verdad que en estos últimos años ha caído. Bueno, pues es que hasta hace, insisto, unos años teníamos depósitos al 2, 3, 4, 5% y no hasta hace unos años. Muchos de ustedes recordarán esos depósitos del 94, en los años 90, al 10, al 14%. Siempre hemos tenido depósitos competitivos, o por lo menos siempre hemos tenido depósitos que eran competitivos, por ejemplo, frente a la inflación, ¿no? Eso está cambiando. Y eso ya no lo tenemos hoy por hoy. ¿Y qué hacíamos con la inversión a largo plazo? Cuando pensábamos en nuestro futuro, en nuestra jubilación, ¿en qué pensábamos? En invertir en ladrillo. Y ahí lo tienen, las tasas de muchos países, en una comparativa de muchos países, pues prácticamente España es la que tiene mayores tasas a nivel de activos financieros, y considerando la inversión en inmuebles como activo financiero, pues tenemos una de las tasas más altas a nivel de otros países, el 73%, mientras que la media rondará el 50-40%. Bueno, pues esto es lo que hacíamos hasta ahora, pero ha cambiado. ¿Y ha cambiado por qué? Pues porque esto es lo que nos pagan los depósitos. Los depósitos han pasado en los últimos años de pagarnos unas rentabilidades del 4% a pagarnos unas rentabilidades ¿de qué? Del 0,20. La última vez que han ido a la sucursal, 0,20, 0,25, 0,15. Bueno, pues esto es un cambio bastante importante. ¿Qué más ha cambiado? Nuestra percepción del ladrillo. Nosotros antes, para hace 10 años, invertir en ladrillo era invertir en una cosa segura que siempre subía. Nos hemos dado cuenta que no es así. Esto es cómo se ha comportado el precio de la vivienda en los últimos años, con caídas entre el 30 y el 40%. Con lo cual, el escenario que teníamos hace no tanto, hace 6, 7 años, hoy por hoy ya no lo tenemos encima de la mesa. Y en base a ese nuevo escenario que tenemos que tomar determinadas decisiones. Permítanme que me salte estas diapositivas, volveré luego. ¿Cómo hemos actuado? Es decir, el inversor español que hasta ahora, o hasta hace unos años, invertía en depósitos y invertía en ladrillo, ¿qué hemos hecho en estos últimos 2 años? Yo diría, desde finales de 2014 a principios del 2015, que sobre todo el efecto depósitos es lo que más daño nos ha hecho, es esa bajada de depósitos desde cotas del 2% hasta prácticamente el 0%. ¿Qué ha hecho el inversor español? Pues lo que ha hecho es sustituir depósitos por otros activos.
como por ejemplo los fondos de inversión. Yo no sé si esto ustedes mismos lo habrán hecho. Iba a la sucursal, me decían que tenían un depósito al 0, me decía un depósito que tenía al 2 o al 3%, me lo renovaban al 0,50 y me decían que no me preocupase, que había una opción muy buena, que eran unos fondos de inversión o de renta fija, o de renta fija mixta, o de renta variable mixta, que me podrían seguir dando esas rentabilidades del 3, del 4%, con lo cual el inversor español lo que hizo es trasladar esos saldos a los fondos y ahí tienen el patrimonio de fondos. Efectivamente, en estos últimos años el patrimonio de fondos creció mucho. ¿Cuál debería ser el paso para un ahorrador o para un inversor desde depósitos hacia el mundo, que es un mundo del ahorro, hacia un mundo de la inversión, hacia los fondos de inversión, por ejemplo? Pues esta es la escala en cuanto a rentabilidad de riesgo, ¿no? La que todos, o la que teóricamente deberíamos cumplir, desde depósitos, productos monetarios, renta fija corto, renta fija largo, renta fija mixta, renta variable mixta y hasta llegar a la parte de renta variable. ¿Qué hemos hecho en estos últimos años? Pues saltarnos unos cuantos escalones, y bastantes escalones además. ¿Por qué? Pues porque la actual represión financiera en la que vivimos de tipos cero ha hecho que muchos de estos activos monetarios y renta fija tampoco generen rentabilidades, con lo cual el único consejo que se nos podía dar es, si usted quiere seguir teniendo esa rentabilidad desde el depósito que tenía hace un año del 2-3%, tendrá que dar un saltito, pero no un saltito pequeño, un saltito en cuanto a riesgo. Hay un riesgo asimétrico entre invertir en depósitos e invertir directamente en renta fija mixta o en renta variable mixta. Y efectivamente, estos productos, renta fija mixta y renta variable mixta, son los que más han crecido con muchísima diferencia en cuanto a patrimonio en los fondos de inversión. Esto ha sido una recomendación que nos han dado nuestros asesores, nuestras entidades financieras, que no ha sido la correcta. Pues yo diría que en cuanto a activos sí ha sido la correcta. No había otras alternativas. Si yo pasaba de un depósito a un monetario a un fondo de renta fija a corto plazo, iba a estar en las mismas rentabilidades, incluso negativas. Recuerden, hoy por hoy la deuda pública en España a 10 años está en el 1,5%, si no recuerdo mal, pero es que la deuda pública a 2 años está en tipos negativos, y no hablemos de la deuda pública alemana. Pues efectivamente el activo sí podía ser ese. El único activo que por rentabilidad, riesgo, sería el primero en ese escalón serían productos de renta fija mixta, incorporarse en algo de renta variable. El problema ha sido cómo hemos hecho esa transición a nivel de volúmenes. Si hemos cogido el 100% de nuestro depósito y lo hemos pasado a esos activos. Y sobre todo si alguien nos advirtió de los riesgos que podrían tener esos activos. Pero la decisión en cuanto a esa inversión sí está bien tomada o sí está bien recomendada. Fíjense, es que estas recomendaciones o este asesoramiento que nos dieron a principios de 2015 nos lo dieron pensando, bueno, pues con las referencias que tenemos, ¿no? Y es que incluso los profesionales no tenemos mucha memoria histórica. Veníamos de años 2013 y 2014 en lo que todo subía, ¿no? La renta variable, la renta fija, los activos se vinieron comportando muy bien y sobre todo con una volatilidad muy bajita. Un cliente que de repente invertía en productos de renta fija mixta, pues sin muchos sustos, lograba una rentabilidad del 3-4% en esos años. Con lo cual, insisto, la recomendación podía parecer acertada. Ojo, no miramos más para atrás y no vimos que esas volatilidades del 18% históricamente estaban muy por encima. ¿Qué pasó? Pues la historia ya se la saben. Todos esos clientes que entraron en finales de 2014, principios de 2015, lo primero que tuvieron, el primer susto que tuvieron fue en abril, con una caída de los mercados de valores muy relevante, tanto a nivel de renta variable como a nivel de renta fija. Fíjense, ahí les he señalado los productos típicos en los que invierte el inversor español. Un inversor que invirtiera o que estuviera invertido en esa época, en abril del 2015, si hubiera invertido en un producto de renta fija a corto plazo, hubiera perdido en 1. Si hubiera invertido en un producto de renta fija mixta euro, hubiera perdido un -3. Así, hasta el inversor que hubiera invertido en España habría perdido un -12,6. Estos son unos índices que nosotros obtenemos en AFI de todos los fondos de inversión de esa categoría que se comercializan en España. Luego hay mejores y peores gestores y algunos de los mejores los tenemos aquí, pero esos son la media de los fondos de inversión que se comercializan en España, ¿no? Con lo cual es una media bastante fiable. ¿Y qué pasó después de ese abril de 2015? Pues que ha llegado 2016. Y otra vez hemos vuelto con las caídas tremendas en renta variable, de los peores años, si no el peor año de la historia de la renta variable, incluso en renta fija, ¿no? Y volvemos, ese cliente que antes había perdido un 1%, un 3% en renta fija mixta, pues vuelve a perder otro 2%, o vuelve a perder otro 6% o otro 10% en renta variable. Y las volatilidades se han recuperado, pues pasaron de lo que tiene que ser, al final todo vuelve a su media, ¿no? De ese 18, pues volvieron a volatilidades del 22 o del 25%. Y entonces nos planteamos de si esto de la inversión iba con nosotros.
¿Qué creen ustedes que hicieron la mayoría de inversores en España o que hicieron muchos de ustedes? Pues reembolsar. En esos momentos reembolsamos, y esto lo vemos clarísimamente en el patrimonio de fondos de inversión. En los últimos meses ha habido, fíjense, eso es desde enero de 2013, todos los años sucesivamente se iba aportando dinero a fondos de inversión. En los últimos meses ha habido reembolsos. Esto no es un efecto patrimonial. Aquí en las rentabilidades, alguno podrá decir, no, eso es efecto de las rentabilidades. No, estos son suscripciones y reembolsos. La gente ha empezado a reembolsar, y fíjense en qué categorías han reembolsado. Qué curioso, ¿no? Justo donde aquellos clientes, muchos de ellos de depósito, habían entrado, renta fija mixta, productos mixtos, vaya, de renta fija o de renta variable. ¿Y ustedes qué creen que pasó a partir de esa corrección que tuvimos hasta mediados de febrero aproximadamente, que la gran parte del inversor español salió de esos productos? ¿Qué creen que pasó? Pues que se cumplió la ley de Murphy, que siempre se cumple y en los mercados siempre. Y vuelvo a insistir en que todo se vuelve a su media, y vuelvo a insistir que en determinados momentos de mucho estrés hay que tener la cabeza fría y no hay que tomar decisiones con los sentimientos. Pues efectivamente, una recuperación vertiginosa. Renta variable España, bueno, y esto es hasta 15 de abril. Si hubiéramos sacado con datos hasta hoy mismo, todavía estas rentabilidades hubieran sido superiores, del 13%, del 7% en renta variable mixta, del 3% casi en renta fija mixta. En fin, ¿cuál es el resumen de esta ponencia? Creo que me quedan 5 minutos y no me quiero alargar mucho más. Pues que cada vez vivimos en un entorno más complejo. Vuelvo atrás, que he saltado antes, y sí quiero dejarlo, porque esto es dejar constancia de lo que esperamos la mayoría de los que estamos en los mercados financieros, de lo que sean los próximos años en la inversión. Vamos a tener años en los que la renta fija, si no va a perder o si no nos va a dar muy poco dinero, no nos va a dar mucho. Ahí tienen he cogido, por ejemplo, unos ETFs, estos son ICs que invierten en índices, en este caso en índices de renta fija. Pues fíjense, de todos los ETFs que tiene esta gestora, Amundi, pues prácticamente el primer cuartil están todos en negativo, obviamente renta fija conservadora, renta fija o a corto plazo con una calidad crediticia alta. Y nos tenemos que ir a plazos muy altos o a calidades crediticias bajas para obtener rentabilidades que tampoco son para tirar cohetes, del 1, 1,5, con el consiguiente riesgo que también tienen estos activos, aunque sean de renta fija. Esto es lo que esperamos en la renta fija para los próximos años. ¿Y qué esperamos en la renta variable? Pues no sé si pérdidas, que esperemos que no, pero sí volatilidad. Ahí tienen una comparativa, lo que hemos cogido es la volatilidad de los mercados, de todos los índices AFI que tenemos de los distintos mercados y activos financieros, y lo hemos comparado con la volatilidad de 2014. Si salía, el verde sería que la volatilidad ha bajado, eso es buena noticia. No sé si ven algún verde. Yo no veo ninguno, ¿no? Todos son semáforos amarillos y rojos. Pues esto es lo que esperamos para los próximos años. Menos rentabilidad en renta fija y más volatilidad en renta variable. Y en función de eso tendremos que tomar, y vuelvo a la presentación, determinadas decisiones. Y las decisiones, y aquí ya acabo, el segundo punto que hablaba en mi introducción, que es la de contar con un asesoramiento profesional. El mundo de la inversión, y no hablo aquí del ahorro, eso era en la parte de depósitos, pero cuando uno se mete a invertir es un mundo a largo plazo. Es verdad que hasta hace poco tiempo todo el mundo decía que uno cuando invertía a largo plazo siempre ganaba, y es verdad que se ha demostrado que no es así. Muchos clientes con esta reciente crisis financiera llevan invertidos 10, 20 años y han perdido absolutamente todos los rendimientos positivos que tenían, si no están ahora mismo en negativo. Nosotros creemos en la inversión a largo plazo. Creemos que cuando uno invierte tiene que invertir con mentalidad de largo plazo, pero sin perder el foco en el corto plazo, sin hacer movimientos tácticos. Uno no puede instaurarse en renta variable o en cualquier activo y esperar 10, 20 años, no. Esos activos se tienen que mover en función de cómo se comporta el mercado, y eso lo tiene que hacer un experto, un profesional, y además un profesional independiente. Y como les decía, aquí acabo con eso. Yo creo que he cumplido. La conclusión de todo esto, yo creo que han sido 2 mensajes, pero espero que hayan sido 2 mensajes muy claros. No debemos o no tenemos que plantearnos la idoneidad de hacer una planificación financiera. Tenemos que ser conscientes de que es una obligación y que si no lo hacemos tenemos que ser conscientes también de que nos espera dentro de unos años, y sobre todo es importante que contemos con un asesor a la hora de hacer esta planificación. Un asesor que nos ayude a tomar decisiones con la cabeza, un asesor que nos ayude a tomar decisiones en función de nuestro perfil, a nivel de tipología de producto, de estrategia, de comisiones, pero sobre todo, y lo más importante, un asesor que sea independiente, un gestor que sea independiente, que no tenga otros intereses que los que hacer buenas recomendaciones o un buen asesoramiento a su cliente.
Con lo cual yo creo hasta aquí los dos mensajes que quería trasladar. Ahora sí que vamos a pasar ya a hablar de inversiones puras y duras y no sé si ahora viene un turno de preguntas. Bueno, insisto en agradecerles la atención. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Un aplauso, sí, por supuesto, podéis. Se lo ha merecido por muchas razones, porque la exposición ha sido excelente, pero por lo que a mí respecta, porque, vamos, le han sobrado 3 minutos y pico, con lo cual, fenomenal. Así que abrimos el turno de preguntas y lo vamos a hacer de esta manera. Por favor, levanten la mano. Yo voy a señalar a las personas para organizar un poquito las preguntas y les pasamos el micrófono que tenemos listo para ustedes. La señorita de aquí en la primera fila hará la pregunta número 1. Bueno, buenas. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer escucharle. Gracias. Y bueno, en primer lugar, a largo plazo no solamente existen los planes de pensiones, hay otras herramientas financieras que bueno, supongo que usted las conocerá. Y ahora me ha dado el corte. Que bueno, soy consultora financiera, también independiente y bueno, si alguno de vosotros necesita alguna ayuda, pues aquí estoy. Y por otra parte, ahora mismo usted lo que haría sería invertir en renta variable, ¿no? A largo plazo para una persona que tenga mucho tiempo, por ejemplo, para su jubilación. Ahora mismo lo que haría yo con mi dinero, no se lo voy a contar. Lo que haría yo con un cliente, pues nunca le podría recomendar si invertir en renta variable o en renta fija sin conocerle. Lo que haría es conocerle, saber, vuelvo a la exposición de Raquel. Cuando uno hace una inversión y una recomendación, sobre todo a medio y largo plazo, lo primero que tiene que conocer es a quién le está asesorando, ¿no? Y por eso es importante contar con alguien que sepa hacer estas cosas. Uno tiene una planificación financiera, es planificar, y es planificar a muy largo plazo. Y cuando tú planificas a muy largo plazo te tienes que dar cuenta que en la vida de tu cliente pasan muchas cosas. Que se casa, que tiene hijos, que tiene una hipoteca, que le toca o no la lotería, que su sueldo va increciendo o no. Entonces, en función de eso hay que hacerle unas recomendaciones. No me atrevería a decirte, en mi opinión, personalmente, luego si quieres te lo digo en qué invertiría yo ahora mismo, pero a nivel de clientes, pues es que cada cliente, en función del perfil, y sobre todo cuando estamos hablando de una planificación a tan largo plazo en cuanto a producto, que empezabas con el tema de las pensiones y demás, efectivamente, nosotros hemos puesto las pensiones como una referencia de inversión a largo plazo. Es verdad que cuando uno pensamos en invertir a la jubilación nos viene el producto, plan de pensiones, pero no, en Estados Unidos, por ejemplo, no está esa mentalidad. Existen los fondos de pensiones también, pero hay una cultura más de fondo de inversión. En Estados Unidos, cuando uno le nace un hijo, yo no sé si ustedes tienen familiares, yo tengo familiares en Estados Unidos, y ellos lo que hacen cuando le nacen su hijo, le abren los fondos de inversión. Allí la cultura en cuanto a inversión en fondos de inversión es mucha más alta que aquí. El patrimonio nos multiplica pues por 50 veces, ¿no? Esa es la cultura. El producto que elijamos, pues al final el que se adapte mejor al perfil del cliente y sobre todo a la vida que va a tener y a esos hitos que va a tener por en medio. Pero sí, no nos centremos solo en un producto, sino que podemos invertir y también depósitos, y habrá que hacer una mezcla de muchos productos, ¿no? En lo que haya depósitos, en lo que haya planes de pensiones, en los que haya fondos de inversión y en los que haya también inmobiliario, ¿por qué no? Pero bueno, eso siempre asesorado convenientemente. Muchísimas gracias. Nada. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta al fondo del caballero. Hola, buenas. Mi pregunta es referente a un libro que leí de un autor que también es matemático y experto en finanzas, se llama, creo que Nassim Nicolás Taleb, se llama El Cisne Negro. Ajá. Y él habla de que a la hora de invertir en productos, generalmente él llama esta zona de productos financieros muy volátiles, la llama extremistán, y dice que si tú tienes este tipo de activos, lo más aconsejable sería no poner todos tus huevos en una misma cesta, ¿no? Hacer una serie de inversiones bastante, bueno, las que uno considere con el patrimonio que tenga, y distribuirlas en el mercado para que con esas altas volatilidades unas se compensen con otras y puedas ganar mucho dinero y no perder tanto por otra parte. Pero si ha dicho usted que el mercado de productos financieros a largo plazo está cayendo en general, esta táctica no sería posible, ¿no?
Que he dicho que el mercado de productos financieros está cayendo en general. O sea, igual he entendido mal, pero en la gráfica esa que ha puesto decía que generalmente todas las rentabilidades estaban bajando. Bueno, coyunturalmente, claro. Ese gráfico que he puesto es un gráfico de los últimos 12 meses. Precisamente eso es lo que yo no tengo que mirar. Yo cuando, y me vale con el ejemplo de los inversores que pasaron en 2014 o en 2015 de depósitos a fondos de inversión con algo de riesgo. ¿En qué se fijaron esos inversores o esas personas que le dieron ese asesoramiento? Como os decía, en los últimos 2 años. Es que cuando uno piensa en invertir, lo primero que tiene que utilizar o no utilizar en mucha medida es el espejo retrovisor, ¿no? ¿Qué ha pasado? Esto que nos ponen todas las entidades financieras abajo de los productos, rentabilidades pasadas no significan rentabilidades futuras. Pero bueno, sí es una referencia en cuanto a volatilidad y es una referencia en cuanto a rentabilidad. Pero hay que coger referencias muy grandes. Cuando yo quiero saber la volatilidad a la que me voy a exponer, por ejemplo, el riesgo que voy a tener cuando invierto en un producto, no me vale coger con 2 años, que es ese gráfico que yo he puesto. El gráfico que he puesto son las caídas del último año. Pero es que también he puesto un gráfico en el cual aparecía que en el último mes, 2 meses, hemos subido un 10%. Con lo cual eso no es una referencia. La referencia no es tanto qué ha pasado en un mes, qué ha pasado en 3 meses. La referencia es que, oye, yo espero... Aquí había he pasado muy por encima un gráfico que coge el índice de fondos de renta variable internacional en los últimos 15 años y sale el comportamiento de cada uno de esos índices. El 70% de estos índices ha obtenido rentabilidades positivas. Bueno, pues en eso me tengo que basar. Pero me tengo que basar no para el próximo año, me tengo que basar para los próximos X años. Con lo cual, efectivamente, pues las rentabilidades del último mes, del último año, no me valdrán para mucho, ¿no? Siempre y cuando, y esto es muy importante, que efectivamente tenga en cuenta que la mentalidad con la que tengo que invertir es de largo plazo, pero que tengo que hacer movimientos intermedios y que no me vale apostar todo, y en eso estoy de acuerdo contigo, poner todos los huevos en una gallina, ¿no? En la renta variable pura y dura, ¿no? Como decía antes, tendré que diversificar, es la mejor forma de disminuir mi riesgo. Oye, pues en función de mi perfil y de mi plazo, de mi horizonte temporal, tendré que invertir una parte en renta variable, una parte en renta fija, una parte en otros productos, pero que sea consciente de que la parte que invierto en renta variable es una parte a largo plazo y que no me fije en las rentabilidades que ha tenido porque si yo me fijara en febrero del 2011, que es cuando las bolsas otorgan mínimos, si yo me hubiera fijado en eso, yo nunca hubiera comprado bolsa o yo me hubiera salido corriendo de los mercados. No, a lo mejor lo que me tendría que haber fijado es qué pasó en agosto del año pasado, en lo que también tuvimos una caída muy importante y luego los mercados repuntaron, o en abril del año pasado, en el que también tuvimos una caída durante unos meses y repuntaron, o qué pasó en la crisis, donde ha habido caídas muy significativas y volvemos a estar en esos niveles. Ahí es donde me tengo que fijar. Y insisto, el mensaje de que al final casi todo vuelve a su media, ¿no? Lo que no sabemos y no tenemos la bola de cristal es para saber en cuánto tiempo y con qué velocidad, ¿no? Eso es lo que nos faltaría. Pero sí que en momentos de mucha corrección, al final lo que nos dice el mercado y lo que nos dice estos años y esta experiencia es que al final todo tiende a volver a corregir, ¿no? Y a volver a la media. Con esta filosofía es con la que hay que invertir. Vale, y si se puede, una cuestión que le afecta, supongo que a su profesión y a todo el colectivo. En este libro él también dice que generalmente, sobre todo en esos activos muy volátiles, o sea, extremadamente volátiles, que ese efecto que Hayek denomina del cientismo, ¿no? De aplicar mucho conocimiento sectorial a ese ámbito puede distorsionar la inversión de una persona, y por eso dice que a veces, paradójicamente, se da que un independiente, es decir, una persona que simplemente con sus ahorros decide invertir en una serie de cosas arbitrariamente, muchas distintas, suele obtener bastantes buenos resultados independientemente de en qué está invirtiendo, por esa arbitrariedad con la que lo hace, precisamente, ¿no? Y quería que me dijera a ver a usted qué le parece, porque supongo que igual no estaba muy de acuerdo. Creo que lo he repetido en muchas ocasiones a lo largo de la ponencia. Sí, esto es como lo del mono que lanzaba el dardo, ¿no? Que había veces que está demostrado, bueno, se demostró que acertaba en ocasiones más que los profesionales. No, yo no lo creo. Yo creo que siempre hay que tener un profesional al lado. Y que es verdad que hay veces que nosotros solos podremos tomar decisiones que sean muy buenas, ¿no? Incluso mejores que las de los profesionales. Pero por mi experiencia, en la mayoría de los casos, esa labor de diversificación, esa labor de saber qué activos tienen más o menos recorrido, esa labor de tener un buen binomio, que esto para mí es lo más importante, de rentabilidad-riesgo en función de mi perfil. Eso lo tiene que hacer un profesional. Igual que yo cuando me parto un brazo, pues voy al médico. O igual que cuando me duele una muela, voy al dentista. Pues cuando tengo... A ver, el dinero es algo muy importante para todos nosotros, ¿no? Y casi tan importante, no, ni mucho menos tan importante como la salud, ¿no? Pues nos tenemos que acostumbrar a eso, que cuando tengamos alguna necesidad en este ámbito tendremos que acudir a profesionales. Insisto, lo que sí, profesionales independientes, que no tengan otra motivación que sea dar un buen servicio a su cliente.
Porque, insisto, cuando yo me rompo un brazo, pues me lo podría escayolar. Pues seguro que en algunos casos me quedaría bien, pues a lo mejor sí, si tengo suerte, pero en la mayoría de los casos no tendría un buen resultado, ¿no? Con lo cual, insisto, siempre asesorado por un profesional que se va a equivocar o acertar en muchas ocasiones, pero que va a tomar las decisiones con un criterio que no es el que nosotros utilizamos cuando tomamos decisiones que afectan a nuestro bolsillo. Muy bien, aún hay unos minutos para otra pregunta, sí, al fondo de la sala. Sí, buenas tardes. ¿Qué entendemos por un profesional independiente y un profesional no independiente? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Le podría dar la respuesta teórica, que no se la voy a dar, porque tengo mucho respeto hacia las entidades financieras y he estado muchos años trabajando en entidades financieras. Yo aquí lo dejaría a criterio de cada uno. A ver, la respuesta que mucha gente da es que uno no se puede fiar de las entidades financieras, no lo creo, y no soy de esta opinión. Efectivamente, las entidades financieras, en muchos momentos, las recomendaciones que nos dan se basan más en política comercial que en realmente en nuestros intereses, pero hay gente muy capacitada y muy buena en entidades financieras que en muchos momentos nos pueden dar recomendaciones muy acertadas y basadas solo en nuestros intereses, ¿no? Con lo cual no les sabría decir, cójase a fulanito o a menganito para que le asesore. Es verdad que últimamente pues han crecido mucho pues todas las empresas de asesoramiento financiero independiente, que en teoría, y me imagino que en la práctica, y nosotros además trabajamos en una de estas empresas, pues no tienen otros intereses que no son los de sus clientes. Pero eso yo le diría que se fíe de su instinto. Y eso se ve, no sé si alguna vez ustedes han trabajado con un asesor, y me da igual que sea del ámbito financiero, que sea en otro ámbito, y aquí vuelvo a insistir en médicos y otros ámbitos de nuestra vida. Eso se ve pronto si las recomendaciones que le están dando a uno son recomendaciones realmente que tienen un interés que es el suyo o tienen otros intereses, con lo cual aquí le diría que se fíe de su instinto, pero que tenga muy claro que le tiene que demostrar esa independencia. No vale con que si pone entidad financiera no es independiente y si pone si pone asesoramiento independiente es independiente. No. Aquí vaya caso por caso, conózcales, trabaje con ellos y a partir de ahí le puedo asegurar que usted sabrá si las decisiones que está tomando o no son independientes. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos Magán, por la respuesta a las preguntas del público. Gracias a ustedes por las preguntas, todas muy pertinentes. Y con esto vamos a cerrar la primera ponencia y querría destacar que los ponentes que intervienen en esta jornada vienen todos y lo hacen desinteresadamente y no podríamos por menos que tener un pequeño obsequio con ellos. En el instituto regalamos muchos libros también a los ponentes que vienen los sábados a nuestras actividades y le vamos a regalar, Carlos, Ludwig von Mises, Interventionism, intervencionismo, en su estudio crítico sobre intervencionismo en la edición de Liberty Fund. Espero que lo disfrutes, que te interese, que te guste y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.